Todos tenemos la necesidad de contar, de compartir con otros una idea, un sueño, una realidad, una historia. Hay miles de cosas que podemos redactar a través de la producción audiovisual. A continuación, les presentamos cuáles son los pasos. La preproducción se refiere a las actividades previas al rodaje. El realizador basa su proyecto en una planificación. Para ello seleccionamos el tema de nuestra investigación, definimos la idea, la duración, el género periodístico. Puede ser un documental, ficción o reportaje. La búsqueda de locaciones de acuerdo con las necesidades del guión literario, que son en exteriores o interiores. Además, si será en el día o la noche. Y el público destinatario a quien está dirigida la producción. En esta etapa se destacan los recursos técnicos, como el tipo de cámara, las luces, la escenografía, el financiamiento para la producción y los recursos humanos. Las personas involucradas en la producción, como el director, productor, director de cámaras, camarógrafos, guionistas, sonidistas y los personajes que salen en pantalla. Consejos para desarrollar una investigación. Definir el tema, búsquedas bibliográficas, material de archivo, análisis de los actores que intervendrán en el relato, selección de informantes claves, elaboración de cuestionarios, entrevistas o encuestas. Elaborar el guión, que nace a partir de una simple idea, de una obra literaria o un acontecimiento real. Para ello contamos con los diferentes tipos como el storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia. Sirve de guía para entender la historia. El guión literario describe aquello que se mostrará y escuchará en nuestro video. Involucra división por escenas, acciones de personajes o eventos, diálogos, así como breves descripciones del entorno. El guión técnico describe con detalle los movimientos de la cámara, sonidos, angulación. La cámara capta toda esa información. La elaboración del plan de trabajo, que es un documento producto de todas las decisiones previas, que detalla las actividades que debe realizarse día a día para cumplir con el cronograma de la producción. Producción o rodaje. En esta etapa se realizan los registros, que servirán de insumos para la construcción final de nuestro audiovisual. Se puede emplear algunas técnicas de producción, como las entrevistas, el trabajo con imágenes fijas y móviles y el material de archivo. En esta etapa no debemos descartar los elementos morfológicos, que son los visuales. Es un sistema de comunicación multisensorial, visual y auditivo, donde los contenidos íconos prevalecen sobre los verbales, y los sonoros, música, efecto de sonido, palabras y silencios. Además de los elementos sintácticos, que abarca la composición de imagen, los tipos de planos, ángulos y los movimientos de la cámara. La composición de imagen son reglas o normas de diseño que se siguen para lograr una mejor calidad y fuerza de la imagen, ya sea fija o móvil, e incrementar su expresión artística. Es el número de objetos y la distribución espacial en la que son presentados, y a estos agreguemos de qué color son, cómo están iluminados, cuál es su escala o tamaño, el encuadre y el ángulo desde el cual fueron tomadas. Los planos establecen el grado de proximidad e intimidad que establece la cámara con respecto al sujeto y la cantidad de información que quiera dar sobre el mismo. Tipos de planos. Gran plano general, donde la figura humana apenas se percibe y donde prevalece el contexto general, no existen diálogos y prevalecen los sonidos. Plano general. Sirve para situar al personaje en la escena y dar información al espectador de los elementos y otros personajes que le rodean. Plano americano. Se ve la figura humana hasta las rodillas. Con esto se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el personaje. Plano medio. Se ve la figura humana hasta la cintura. Son planos narrativos que establecen la relación del personaje con su ambiente y se usa en noticieros. Primer plano. Se ve la figura humana hasta el hombro. Recae la fuerza de la imagen sobre la cara de la persona y su expresión. Primerísimo primer plano. Detalle del rostro de la figura humana. Enfatiza los gestos del rostro. Son perfectos para capturar los sentimientos. Plano recurso o detalle. Es una puntualización sobre un segmento corporal. Sobre la cara es más corto que el primerísimo primer plano, es decir, la boca, los ojos, la nariz o una mano. Destaca el interés de un aspecto concreto de la acción. Plano sobre los hombros. La cámara se coloca sobre los hombros de los personajes, dejando la parte superior y posterior del cuello de uno de ellos recortado. Sirve para tener a dos personajes en una misma toma. Existen otros planos. El two-shot para captar dos personas. El three-shot, 3 personas. Y el group shot para captar un grupo de más de 6 personas. Ángulos. Se trata desde donde miramos el objeto y donde colocamos la cámara con relación al objeto. Tipos de ángulos.
Picado, cuando la cámara se sitúa por encima del centro geométrico del personaje, busca efectos de inferioridad, angustia y soledad. Contrapicado, cuando la cámara se sitúa por debajo del centro geométrico del personaje, se utiliza para producir una sensación de superioridad o grandiosidad. Normal, el ángulo de la cámara es paralelo al sujeto y se encuentra a la altura de los ojos del personaje, o en caso de ser un objeto, a su altura media. Se utiliza para dar naturalidad a la escena. Cenital, se le dice sí al enfoque picado a 90 grados. Nadir, la cámara se sitúa completamente por debajo del personaje. Cámara subjetiva, muestra lo que está observando el personaje, actúa como si fuesen sus ojos. Los movimientos de cámara son los recorridos o desplazamientos que se realizan en diferentes direcciones. Tipos de movimientos. Panorámica o paneo. Es un giro hacia izquierda o derecha en el mismo eje y posición de la cámara. Tilt es un giro vertical de la cámara sobre su propio eje, sin movilizarse de su sitio. Puede ser hacia arriba, tilt up, hacia abajo, tilt down. Dolly es un desplazamiento de la cámara alejándose o acercándose al sujeto o el objeto. Traveling es un desplazamiento de la cámara hacia los lados. El zoom, sensación de alejamiento o acercamiento de una imagen, movimiento del zoom de la cámara. Crane, subir o bajar el nivel de la altura de la cámara, es movilizar la cámara hacia arriba, crane up, o hacia abajo, crane down. La grúa es un desplazamiento simultáneo en 3 dimensiones del espacio. La iluminación es la acción de controlar las luces y las sombras para mostrar la forma y la textura de un rostro o un objeto. Elimina la mayor parte de las sombras, haciendo que el personaje se vea más en 3 dimensiones, al tiempo que lo separa del fondo. Una vez conocida la ubicación del sujeto en la escena, su orientación, la posición de la cámara y el escenario del rodaje, se puede construir el triángulo básico de iluminación. En primer lugar se genera la luz principal, luz dura, Fresnelli, para dominar al sujeto, que se sitúa en la parte superior de la cámara. A continuación se sitúa la luz de relleno, luz suave, Scoop, con el objeto de reducir las sombras de la luz principal. Se coloca en el lado opuesto a la luz principal. Por último, la luz de contra, con el objetivo de dar volumen a la escena. Se localiza detrás del sujeto. Consejos básicos para registrar una buena calidad en un producto audiovisual. Evitar que el sujeto esté demasiado lejos o se mueva muy rápido. Comprobar el equipo antes de grabar, como cámaras, cables, baterías, cargadores. El audio. Se recomienda conservar con un tono claro y evitar sonidos ambientes que produzcan distracción. Al comienzo de la grabación, se recomienda controlar el nivel del volumen del micrófono y evitar ubicarse en un espacio donde se produce ecos. Intentar seguir las reglas de la composición básica, de planos, ángulos y movimientos de cámara. Controlar la duración de los planos. No hay una medida fija para cada plano. Su duración depende del grado de información que sea necesario captar en el mismo. Para afirmar acciones concretas, grabe a la persona, lo que hace y lo que dice. Postproducción o edición. Esta etapa consiste en la preparación y sistematización del material registrado a partir de la selección de las tomas que servirán para la edición y montaje del audiovisual. Implica la desgrabación de entrevistas, visualización y análisis de testimonios, tomas, pietaje y recortes del material. El director, productor y editor van a ser las personas que estén trabajando en esta última etapa. Las 3 áreas más importantes en la finalización de un producto audiovisual son: la edición, conjunto de operaciones realizadas sobre el material grabado para obtener la versión completa y definitiva del programa. Se toma en cuenta el orden de las tomas, la duración temporal, el ritmo y las herramientas software de edición de video, como puede ser el Adobe Premiere. La sonorización, construcción de la banda sonora de un programa uniendo voces, sonido ambiente, música y efectos de sonido. Y los efectos especiales, la creación de ilusiones ópticas por medio de la manipulación de las imágenes grabadas. Una vez lista la producción final, el objetivo es presentarla, sea cual fuere el contenido o enfoque. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad.